Listo. Bueno, creo que vamos iniciando. Buenas noches, bienvenidos a todos. Les habla Javier Enrique, El Amor es Magia, y les damos la bienvenida a esta segunda parte, la inteligencia artificial desde la astrología, desde el punto de vista astrológico. Tenemos como invitados a dos astrólogos, Andrés y Giovanni, que hacen parte de esta charla. Y la idea con esto y el propósito y la finalidad es que este tema que nos está abordando ya desde algún tiempo y que hoy cada vez se hace más latente en la vida del ser humano, pues que nosotros podamos despertar a este tema, conocer un poquitico más del tema y sobre todo desde la parte de vida astrológica. Entonces damos la bienvenida, Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier, buenas noches, Giovanni, buenas noches a todos tus seguidores. Con mucho gusto y muy agradecido de estar con ustedes. Gracias. Giovanni, muy buenas noches. Javier, buenas noches, Andrés, y sin duda alguna a todas las personas que están interesadas en el tema. Y bueno, estamos dispuestos simplemente en la mejor posibilidad de mostrar esa conexión mágica que existe entre los cielos y todo lo que acontece en este espacio terrestre. Gracias. Yo quiero empezar esta charla con un comentario que nos hicieron en nuestra primera parte. Lo hace Huiracocha 1 y dice lo siguiente. Muy correcto vuestro análisis astrológico en cuanto a este tema importante al cual camina y caminará la humanidad indefectiblemente. Pero precisamente aquí yace una de las mayores pruebas de la era de Acuario. Aquí seremos todos probados según el nivel de conciencia espiritual que cada uno logra despertar dentro de esta era, la cual es precisamente, ante todo, la del desarrollo de la conciencia superior por un lado, es decir, la del desarrollo completo del hombre perfecto que representa en realidad Acuario. El hombre ideal con mayúscula es aquel ser consciente y sabio, en pleno desarrollo y madurez espiritual, que representa en un orden superior precisamente la evolución de Acuario en su plenitud, y no solamente de un vacío desarrollado de una fría tecnología y ciencia que avanza sin conciencia. En esta nueva era del saber debemos avanzar desarrollando a la par la tecnología con la conciencia y madurez espiritual. De lo contrario, la humanidad camina hacia una autodestrucción, si no pasará su prueba. Los retos son grandes. En esta era debemos alcanzar los pesos y medidas del Cristo, es decir, convertirnos cada uno de nosotros en la expresión visible de lo divino, en una conciencia perfecta, expresada en el hombre arquetípicamente completo y evolucionado. Los que no descienden y o se quedan en esta era, como los tales inteligencias artificiales, perdiendo su verdadera humanidad, es decir, su esencia misma y por ende su trascendentalidad. ¿Qué opinan con respecto a esto que nos comparte Huiracocha 1? Andrés, tú, por favor. Bueno, nosotros somos antiquísimos, ¿no? Venimos de las estrellas, precisamente. Yo creo que por eso mismo nos rigen las estrellas. Y hemos venido en lo que llamamos una evolución, por lo menos de nuestra conciencia, de nuestra raza, de nuestra cultura. El conocimiento reciente que tenemos es obviamente revoluciones, avances industriales,
y ahora unos avances tecnológicos que nos hacen pensar casi que en lo que no habíamos imaginado. Hace unos años, tal vez cuando nosotros éramos jóvenes, nos parecía ciencia ficción ver a Dick Tracy con el reloj de televisor, pero ya en estos momentos creo que trascendimos esas etapas de sorpresa y ahora creo que estamos más abocados a todo lo que nos pueda sorprender al tiempo. La evolución también, yo creo que el análisis y la cultura de nosotros los astrólogos nos ha llevado también a mirar todos esos avances con una magnitud gigantesca, como un tema que nos puede parecer en algún momento hasta desaforado. Pero mirando detenidamente también uno alcanza a ver que y para ser más preciso, sobre el 2024, 2025, 2026, el ingreso de estos planetas de orden pesado y que tienen también una evolución para cada constelación y para el planeta mismo, como Plutón en Acuario, como Urano que entrará a Géminis, el mismo Júpiter que sobre el 2024 estará en Géminis, Neptuno y Saturno que entrarán en el 2025 por primera vez a Aries y que ahí se generarán también unos comienzos, según nos habla Neptuno y Saturno, casi en conjunción en su entrada, porque Neptuno lo hará sobre marzo, final de marzo, casi principios de abril del 2025, y Saturno sobre mayo 2025, causando un orden bien importante, pero al mismo tiempo, tanto Plutón en Acuario haciendo sextil con estos dos planetas, como Urano desde Géminis haciendo sextil también con esos dos planetas, lo cual nos habla de unos estados de evolución supremamente grandes, no solo lo tecnológico, sino muy seguramente también con los órdenes interiores de conciencia y los órdenes espirituales. Seguramente todos esos movimientos gigantescos nos harán ver también y nos harán sentir, nos harán ingresar dentro de nosotros mismos para hacer etapas de conciencia más profundas y saber o entender hacia dónde nos está llevando este rango tecnológico, hacia dónde nos está llevando estos avances tan impresionantes. Entonces lo que yo digo es, tenemos unos movimientos supremamente intensos aquí, en la puerta de la casa. Estamos en la puerta de cosas, un advenimiento supremamente intenso, grande, y yo creo que por lo menos contigo estamos haciendo a lo mejor un acto de responsabilidad y de conciencia diciendo, bueno, no solamente vienen los temas tecnológicos en abundancia, sino también vienen los temas, yo diría, de conciencia e interiorización individual en abundancia. Seguramente, y sin causar ningún orden positivo ni negativo, seguramente tendremos que observar todo esto y hacer esos procesos de conciencia interiores que nos lleven a sopesar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se queda para el pro y qué es lo que se queda para lo que no está bien. Eso pienso yo, que hay un advenimiento de revolución en todos los aspectos del planeta muy altos. Muy cierto, muy cierto, muy cierto, Andrés. Andrés, muy cierto lo que tú dices y bueno, has logrado como un resumen de lo que el movimiento del cielo nos está indicando en años inmediatos. Yo lo traduciría en una realidad humana que todos la podemos ver, que aunque parece que estamos evolucionando, sí, tenemos hoy en día una tecnología que resuelve muchas cosas que antes eran imposibles, pero yo lo que estoy percibiendo es que estamos, por el contrario, involucionando, porque el sentido del desarrollo tecnológico es crear un ser humano más humano todavía, un verdadero ser humano. Si eso que llaman Acuario es la era del ser humano, yo tengo mis dudas. Es más, desde la primera, del primer conversatorio que tuvimos hace ya como unos 20 días, tal vez, artificial, que es el modelo a partir del cual vamos a vivir los siguientes 20 años, a partir del cual nos van a controlar o nos van a meter en una figura de vida
que si no podemos marchar a ese ritmo vamos a quedar totalmente relegados. Y no se sabe qué es peor, si quedar relegados por completo o marchar dentro de un esquema, dentro del esquema que somos simplemente un piñón más, una poleita más. Me quedé pensando en eso y recordé que habíamos esquematizado que la esencia de lo que se entiende como inteligencia artificial es equivalente al planeta Mercurio. Mercurio es el símbolo de la medicina, el caduceo, como se entiende, pero también es el elemento el elemento primordial a la hora de hablar de tecnologías. Porque ¿qué son las tecnologías? Simplemente es el pensamiento humano hecho realidad. Cualquier tecnología es el producto de un pensamiento humano. Y ese pensamiento, esa facultad, es Mercurio. Que Mercurio nos dé también la capacidad de razonar. Bueno, sí. Lo cierto es que en el anterior conversatorio decía yo que hay dos casas dentro de una carta natal, hay dos casas que son fundamentales para Mercurio, del que estamos hablando. Una de ellas es la casa 6 y la otra es la casa número 1. Mientras que en la casa 6 tiene regencia caldea, en la casa 1 Mercurio te exalta. O sea, son dos formas de entender dónde el planeta tiene fortaleza. Y esa fortaleza es el equivalente de lo que nosotros vamos a entender como muy bueno, excelente, extraordinario. Y si el propósito es que nos van a involucrar dentro de la inteligencia artificial y nos van a enseñar a vivirla, a usarla, a sentir que necesitamos de ella, entonces el esquema es inmediato. Y yo lo llamo simplemente como la idea de que nos van a dar eso que era un sueño, como lo decía Andrés, ver esas cosas desde niños, el sueño de tener una duración de la vida tanto como la deseamos. O sea, tener una vida más larga de lo que inicialmente creíamos. Claro, nos enseñamos a ver, por ejemplo, nuestros abuelos que duraban muchos años, pero comparado con la posibilidad que tenemos hoy, perfectamente un ser humano puede vivir 200 años ya. Y conforme avance la ciencia y la tecnología, va a vivir mucho más. Entonces, mi encabezado dice, la inteligencia artificial nos va a transmitir la sensación de que nos puede alargar la duración de la vida. ¿Cómo? Hoy justamente repasé ese tema y me di cuenta en los avances. Simplemente, la inteligencia artificial ya, en este mismo instante que usted y yo estamos hablando, es capaz de, atención con esto, hacer diagnósticos de enfermedades de alta precisión, generar medicinas de precisión, o sea, poder determinar a fondo cuál es la medicina exacta para ese paciente, hacer imágenes médicas y sus análisis, una simple radiografía que le puede costar a un concurso de médicos, la inteligencia artificial puede desarrollarla y concluirla en instantes. Ensayos clínicos, desarrollo acelerado de fármacos, atención del paciente, o sea, se mejora la atención al paciente, reducción de errores médicos, reducción de costos médicos, una relación entre médico y paciente mucho más humana y sobre todo en menos tiempo, rapidez de todos los procesos que requieran sanación para un paciente, incluyanse asuntos genéticos, asuntos de procreación y prótesis. Prótesis incluyendo cualquier órgano, así como lo vimos en la película El hombre bicentenario. Eso que acabo de enumerar es algo que si nos lo presentan ya mismo, nadie está en la capacidad de decir no. Nadie puede negarse a que le prolonguen la vida y que a alguien le den todas estas posibilidades de tener acceso a una mejor calidad de vida. Eso, señores, se llama casa 1, vitalidad, mezclado con casa 6, que es ausencia de la enfermedad. Entonces, la inteligencia artificial, en esencia, si se quedara allí, sería la cosa más fantástica del mundo. Sí, vamos a distanciarnos de la enfermedad y vamos a ser seres más sanos, más vitales. Porque si me pueden detectar un patrón de enfermedad con 2, 3 años de anticipación, está claro que yo no voy a tener que pasar por una crisis médica y más en un país como el nuestro donde están difíciles las condiciones. Entonces, digamos que eso es lo bueno de la inteligencia artificial.
hay cantidad, es increíble el desarrollo de web, de páginas donde ya esto lo comentan con unos detalles finísimos. Y yo eso, inclusive aquí en mi hoja de control, lo he bautizado con un signo de más positivo, porque es supremamente positivo. Ese es el sueño de tener una salud, poder vivir muchos años, 200, pero en buenas condiciones. Pero aún así hay una pregunta que quiero dejarle en el ambiente a los que están escuchando este conversatorio. Es cierto, vamos a vernos como seres más sanos, pero para vivir, ¿qué calidad de vida? Porque una cosa es que tengamos cuerpos sanos y otra es la calidad de vida que vamos a vivir. Ese es entonces mi primer acercamiento. He dividido este acercamiento en una parte muy positiva y en mi otra intervención voy a mirar la parte peligrosa, la parte Claro, negativa. claro que sí, Es gracias. que, Dime. perdóname, lo que tú dices, Giovanni, es muy cierto porque el alcance de quienes han manejado la información, y voy a hablar de lo que ha pasado de aquí hacia atrás, por ejemplo, Google ha sido un recopilador de información supremamente impresionante porque reúne tus tendencias, reúne el manejo de tus finanzas, reúne tu intención de conocimiento y de curiosidad a través de la plataforma misma de búsquedas, reúne todas las tendencias de búsquedas. Y fuera de eso, pues recopilan toda la información personal como los datos de identificación, y tú sabes que eso los venden, ellos Google interactúa con los gobiernos. ¿Por qué? Porque vende esa información a los gobiernos, de la manera en que los gobiernos la necesiten, algo así como lo que usaba IBM, o sea, yo te reúno gran cantidad de información y tú me dirás qué es lo que necesitas de esa información. Y es lo que ha pasado en los últimos 10 años, que uno de los grandes proveedores de los gobiernos ha sido el mismo Google, que te dice, entonces te habla de los perfiles de cada ser humano, ¿no? Entonces viene ahí a complementar lo que dice Giovanni, o sea, qué calidad de vida en realidad tenemos si nosotros estamos identificados por unas plataformas, por un estado, y no necesariamente para la correcta información, ¿no? Sino a lo mejor esos perfiles comerciales, que le puedo ofrecer, que le puedo vender, una cantidad de cosas adicionales. Y es verdad. Andrés, Sí, perdóname ahí. Es que el manejo de la información, que es el otro poder que tiene Mercurio, exacto. efectivamente es la posibilidad de tener toda la información a nuestra disposición. Pero así como ellos nos dicen, mire, usted simplemente pregunte lo que quiera y en segundos tiene lo que quiera, lo que necesita. Ujú, ujú. Nosotros vamos a tener eso y mucho más de cada uno de ustedes, de tal manera que inclusive, como lo dijiste, Andrés, en la anterior conversación, decías, comenzamos a pensar, bueno, yo quiero comprar unos zapatos para la finca. Hombre, no se entiende cómo es que te llega información inmediata a tus redes sociales allí, anunciando botas, especialidades de botas. Entonces, si eso que es simplemente un factor comercial es así, ahora qué será en el factor más poderoso que puede existir, que es la condición física, vital y salud del ser humano. Porque es que estamos claros de que usted puede tener la mejor economía del mundo, usted puede tener la mejor familia del planeta, usted puede tener el mejor trabajo, pero si está físicamente desgastado, acabado, de nada sirve lo demás. Entonces, como Ujú. eso es una realidad que se entiende muy fácilmente, y eso es el proyecto que se tiene, en lo que algunos dicen Agenda 2030, lo que sea, pero es que es evidente que todo el sistema de salud, todas las posibilidades de los laboratorios, todo lo que tenemos a nivel mundial, se está uniendo para formar seres humanos sanos para el objetivo que se quiera. Quiere decir que el que no pueda estar sano, imposible. Es más, en la nueva intervención que voy a referir a algo muy puntual, que son cosas que la gente las puede ver, y vamos a ver entonces cómo efectivamente los seres enfermos no van a servir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Sí, no van a sí. servir para lo que se propone dentro del nuevo sistema.
donde definitivamente tenemos que ser seres saludables. Bueno, voy a retomar algo de lo que acaban de decir y es lo siguiente. Dentro del budismo y dentro de la meditación, siempre se habla de que hay una mente parlanchina, ¿verdad? La mente está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la mente. Y esa es parte del día a día en que vivimos los seres humanos, ¿no? No dejarnos perder por la mente. Entonces aquí traigo a colación la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actúa como la mente. Debe estar a nuestro servicio, más no nosotros al servicio de ella, ¿sí? Yo pienso que eso es algo importante, generar esa conciencia. Nos hemos dado cuenta que a través del tiempo, todos estos avances tecnológicos, que es esa evolución del ser humano, ¿cierto? Han llevado un tiempo, una etapa. Quien no se ha familiarizado con estos avances, pues simplemente va quedando relegado, va quedando relegado. Así como fue el celular, como fue el computador, como han sido los televisores, bueno, en fin, diferentes tecnologías que han aparecido. Hoy en día, esta tecnología de la inteligencia artificial, si el celular se lleva desarrollando, no sé, hace 30 años más o menos, que salieron, 1990 creo, algo así, empezaron a salir los celulares, llevan 30, 32 años en esta evolución, la inteligencia artificial es algo mucho más rápido. Entonces, es ahí donde el ser humano tiene que ser cada vez más consciente. ¿Cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial? Sí o sí, todas aquellas tareas que son monótonas, que son rutinarias, van a ser parte de lo que es la inteligencia artificial. O sea, todas estas personas que trabajan en esas actividades, sí o sí necesitan cambiar, necesitan prepararse para lo que viene. Y si no, simplemente van a quedar relegados. Entonces, es parte de lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo vamos a hacer de la inteligencia artificial algo positivo para nosotros y no por el contrario, sumergirnos en lo que unos cuantos quieren simplemente mostrarnos y seguir manipulándonos? Muy buena esa. Andrés, por favor. Tú decías algo bien interesante, Javier, y es, del budismo viene ese término de la mente parlanchina, ¿no? Y es que el ser humano por naturaleza ha sido disociante consigo mismo. Llevamos siglos, llevamos toda una era donde no nos hemos podido conectar perfectamente con nosotros. No porque seamos, tampoco porque ese sea la enseñanza, porque eso sea, digamos, que nuestros padres o nuestros abuelos es los que nos lleven a esta culturización, pero sí porque individualmente no hemos avanzado de una manera, digamos que juiciosa en la conexión que tenemos. Entre esa mente, ese cuerpo, esa alma, no hemos tenido una conexión precisa. Entonces, fíjate que después de los tiempos, todavía hablamos de la mente parlanchina, ¿no? No tenemos avances tecnológicos, tenemos avances en lo que tú quieras, pero no logramos los avances individuales, no logramos los avances de conexión. Y usualmente, la única manera que ha movido al planeta a que tomen efectos de conciencia son los movimientos que han causado sensaciones y sentimientos de dolor, las grandes guerras, las hambrunas, las pandemias como hace poco y eventos de ese tipo, las catástrofes naturales, son los que en algún momento han hecho que el ser humano se cuestione y se mire hacia adentro, o por lo menos que solidarice hacia el otro ser humano. O sea, la espiritualidad no es un evento, yo diría que de carácter jerárquico, y no es un evento de carácter especial. La espiritualidad está ligada con la conexión y con el amor que tenemos en nosotros mismos y con el que podemos expresar hacia otros. Pero hemos sido laxos en eso porque evidentemente esos avances tecnológicos, industriales, el diario vivir, el esfuerzo, el trabajo, el madrugar o el trasnochar ha hecho que nos alejemos precisamente de esa conexión. Mientras que ahora un avance de este tipo, como la inteligencia artificial, seguramente le trae un pecunio, le trae un favorecimiento material a algunos que están trabajando en esto, les trae eso, y esos avances son los que más se dan, ¿no?
Todos esos que tienen una ganancia para algún grupo son los que realmente van muy rápido y van hacia adelante. Pero el avance espiritual, como simplemente, y a veces las personas que trabajan en esto, en el avance espiritual, no ven su ganancia dentro de sí mismos y muchas veces abandonan. Otros, pues, intentamos seguir trabajando en ese remar diario de ser conectados con nosotros mismos, pero estos avances tecnológicos muchas veces nos superan, y no solamente nos superan por esa masificación, sino nos superan porque tienen el poder de distraernos como seres humanos. Un Plutón en Acuario es fabuloso dentro de los temas que tienen que ver con los clanes, con los grupos, con las conexiones, pero también si Júpiter entra en Géminis, Urano en el futuro que entrará en Géminis, Plutón en Acuario, también tienen unas grandes dosis de información y de distracción hacia el exterior, no hacia el interior. Entonces yo creo que eso genera una crisis muy intensa. Muy Sí, bien, y muy bien. aquí hay algo muy importante que retomo yo y es ese factor distractor. Y ese factor distractor casi siempre tiene que ver con la parte económica. ¿Sí? Mientras ese factor distractor sea signo pesos o monetario, ¿sí? Ahí es donde nos perdemos, totalmente perdemos. ¿Por qué? Porque simplemente yo necesito obtener eso. ¿A costa de qué? De lo que sea. De pasar Total, por encima de las personas en ciertas total, circunstancias. Y ahí es total, donde el ser humano se ha perdido. total. Es que los Correcto. niveles, todo el mercadeo, yo no voy a decir que el 100%, pero muchísimo del mercadeo se basa en el sistema aspiracional. Entonces, yo en los análisis de hace muchos años, porque soy administrador, en los análisis de hace muchos años, la gente hace muchos años aspiraba al televisor Sony. Entonces había que trabajar más porque ese valía más. O había que, o el celular ya no, pues estaba, y eso era aspiracional, ¿no? Era un Claro. estatus. El celular, la marca era un estatus y sigue siendo un estatus. Si nombramos iPhone, todos, un resto de gente nos salimos de ahí. Pero también en los niveles más masivos. Cuando tú ves a la población y ves la cajita feliz, se convierte en aspiracional, por Dios. Las personas que dicen, no, es que el fin de semana tengo que llevar a mi chico porque viene un jueguito. Si tú ves lo que se comen los chicos con la cajita feliz, tú dices, no joda, lo que estás pagando es un regalo. Pero entonces Tal todo cual. ese aspiracional es distractivo, ¿no? Es distractivo. O sea, cuando ves, y yo intento decirle mucho a las personas, y sobre todo cuando me dice mi hijo, mi esta, ábreme la carta, dígame cómo es. Yo le digo, por favor, ve enseñándole el yoga, la meditación, la conexión interior. Pero yo sé que muchas veces gana más fácil la cajita feliz que el tema del yoga. Así Muy es, bien, muy así es. bien, muy bien. Mira, yo de todo lo que acabo de escuchar de Andrés y de Javier, voy a resaltar la palabra mágica, la que yo considero es el punto focal a partir del cual o lo ganamos todo o lo perdemos todo. Así En es. este momento estamos en un punto que se inclina ya hacia la parte de lo vamos a perder todo, pero aún hay la esperanza. Y esa palabra mágica se llama conciencia. Ujú. Tomar conciencia. Yo tengo claro de que quien hace un aparato tecnológico que es capaz de aliviarte o prevenirte un cáncer, tiene una conciencia benigna. Es un científico que quiere ayudar a la humanidad, pero Correcto. detrás de ese científico que quiere ayudar a la humanidad hay unas conciencias podridas, si se quiere la palabra. O sea, gente que está buscando el mayor lucro posible. Total. O sea, ¿cuánta gente hay en los laboratorios médicos del mundo generando realmente medicinas saludables? Pero ¿cuántos están generando cómo hacerla realmente más productiva económicamente? Entonces, la conciencia debe ser de parte y parte, pero en últimas, mucho más de los que estamos aquí simplemente inmersos en ese proceso de ir hacia adelante porque nos están llevando hacia adelante.
con todos esos aparatos tecnológicos nos están obligando. Miremos el celular, ya sin celular no podemos vivir. Entonces nos están obligando a tener un celular. Nos obligan a tener computadores cada vez más capaces de hacer lo que yo necesito. Entonces, si no hay conciencia, eso no va a parar. Eso no se va a detener, porque esa es la oportunidad que está buscando el de arriba de controlar más. Y mira lo que tengo acá, que lo entiendo o lo diferencio como la parte negativa. Si ya vimos la parte positiva, ahora veamos lo negativo. O sea, que si no tomamos la conciencia de entender esto, de preocuparnos por leer, de que la gente realmente quiere enterarse de qué es esto, o sea, en qué realmente nos estamos involucrando. No quedarnos solamente en lo fantástico, es que con este aparatito yo puedo saber lo que está pasando en cualquier lugar del mundo y me vuelvo un sabio, me vuelvo un... No. Mire, lo que está en juego es, desde la astrología, visto desde ese concepto, es que si el fenómeno que estamos viviendo tiene una masificación acuariana, ahí es donde está el punto de partida, y que allí definitivamente Saturno manda, como lo dijimos en la conversación anterior, pues el Sol es la figura que tiene la posibilidad de ser enormemente perjudicada. Los astrólogos sabemos que en Acuario el Sol se debilita, se exilia. Eso es una debilidad. Pero entonces, como entendemos que si nos metemos definitivamente a ojos cerrados en este mundo tecnológico, entonces vamos a perder definitivamente la conexión con el Sol. Para que no se nos pierda, y ya voy a dar los significados del Sol, para que no se nos pierda la conexión del Sol, vamos a hacer uso de lo que es fuerte para el Sol desde la visión de una carta astral. La casa 4 y la casa 9. La casa 4 porque esa es la casa caldea que el Sol rige. O sea, allí tiene una fuerza. Y la casa 9 porque es donde el Sol toma un gozo, se fortalece. Quiere decir entonces que si en la casa 4 están las bases, los fundamentos, mis raíces, mi familia, ahí está la salvación. Pero si queremos llegar a la casa 9, que es la casa justamente de la conciencia, de la filosofía, de la religión, de la sabiduría, entonces yo lo que estoy viendo es que si el Sol, atención, si el Sol es el concepto básico de la vida, o sea, vamos a perder nuestra vida. El Sol es los alimentos, o sea, ya no nos vamos a alimentar con la misma calidad. La industria ha cambiado completamente el orden alimenticio de los seres humanos. El Sol es lo real. Lo real es que si yo abrazo a mi hijo, él es un ser real. Y la idea es que tal vez mañana lo voy a tener que abrazar virtualmente. Por eso ahí también hay un juego de posibilidades peligrosas, o sea, rescatar lo que es real. Y atención con esto, no perder bajo ningún criterio que cada uno de nosotros es único y nos están llevando a seres repetitivos, seres muy cotidianos, muy predecibles, cuando la unicidad es lo que hace grande al ser humano. Ahora subiendo un poquitito del nivel, eso que acabo de decir es como lo inmediato, lo que cada uno ve. Estoy vivo, en fin, pero atención, el Sol es el espíritu. Ya, el Sol es el corazón, el Sol es el cerebro. Si dejamos que nuestro cerebro sea invadido, colmado por la inteligencia artificial, creo que ya nuestros pensamientos no van a ser nuestros. Nuestras ideas no van a ser nuestras. Si nuestro corazón es invadido por la vibración de la inteligencia artificial, entonces nuestro humanismo no existirá. Y sin duda, sin eso, ese espíritu que es el que nos mantiene vivos, el que nos induce a pensar de que hay algo más grande más allá de este pequeño mundo, lo habremos desconectado. Entonces yo hago votos porque definitivamente vamos a generar más, de manera más poderosa el concepto de familia, porque hoy en día yo lo estoy viendo en la televisión, que están induciendo a un mundo donde tener hijos no es bueno, las parejas ya no son, creo que no necesito ampliar eso. O sea, la idea es como que el concepto de familia ya no funcione.
Sí. O sea, como que no, eso no. Y en lo que llamamos conciencia, por lo menos ya hay un ejemplo de conciencia mundial. La China, una superpotencia mundial, ha creado unas leyes para controlar ya el chat GPS que se llama GPT. Sí, O sea, chat, ya GPT, hay GPT. legislación, ya, eso es lo que necesitamos, que por lo menos nuestros gobernantes, a partir de la Casa Novena, creen legislaciones para tener un mejor control y uso de la inteligencia artificial. No vamos a desprendernos y no vamos a negar la importancia de la inteligencia artificial y no vamos a quitarnos de encima los avances que va a propiciar, pero necesitamos, incluso muchos científicos lo están diciendo, yo lo tengo publicado en mi muro de Facebook, afanosamente están diciendo, hagamos un alto ahorita, por favor, y verifiquemos esto, hagamos que esto realmente tenga controles, que sepamos realmente para dónde es que vamos. Porque si eso no lo controlamos, de ahí al control y modificación de mis creencias, está un pasito. Y en ese momento en que esa inteligencia artificial que no esté controlada se apoderó de mis creencias, que son esas que mi familia me inculcó, que son esos valores que yo tengo para vivir, en ese momento que eso se pierda, lo hemos perdido todo. Entonces, ese fundamento solar es el que bajo ningún criterio ni ninguna consideración se puede permitir perder, ni individualmente ni colectivamente. Esa es mi apreciación. Ahora, Sí. que lo que tú decías, dale, que lo que tú decías cuando con China tomando cartas en el asunto para controlar la situación, yo también me hacía un pensamiento analítico y decía, bueno, los mismos gestores, fundadores de esta tecnología, seguramente intentarán controlar un poco más allá en el orden que la misma inteligencia artificial va a hacer ver, perdónenme la expresión, estúpidos a muchos gobernantes, ¿no? Porque están invadiendo, porque están guerreando, porque manejan de esa manera a la multitud, a la gente, al pueblo, porque estas legislaciones, habría una cantidad de cosas donde ellos mismos, los mismos estados, no les conviene esa autocrítica de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué el mal uso de las armas? ¿O porque hablando de una inteligencia artificial objetiva? Yo pienso que en el fondo los mismos estados van a necesitar una inteligencia artificial subjetiva. ¿Para qué? Para que no haya una autocrítica, porque si no, también eso podría desestabilizar su comodidad de gobierno, ¿no? Entonces pienso que eso va a tener muchas manos interventoras. Pero de aquí hay algo importante que extraer y es algo que decía Giovanni, es en la necesidad. Ahí está, yo diría que ahí está la clave. Cuando nosotros convertimos en algo en una necesidad, nos perdimos. Yo creo que no es una necesidad. Cuando tú vas a hacer una compra, tú dices, o lo compras porque simplemente, lo que decía Andrés anteriormente, por un estatus, por tener una marca, por poseer algo, o lo necesito. En verdad, eso que me está llamando la atención, lo necesito en este momento. Y ahí hay algo importante, y es que sí o sí, para que la inteligencia artificial no nos vaya a hacer perder el camino hacia nuestra conciencia, necesariamente se tiene que basar en la educación. Pero no, muchas veces nosotros decimos, hay que mejorar la educación, ¿cierto? Entonces, cuando se dice hay que mejorar la educación, volvemos a la educación que hemos tenido, y realmente esa educación ha sido paupérrima, ha sido mínima. No, hay que ir a la base de la educación y empezar a desarrollar una educación diferente. Esos chicos que están hoy naciendo, que están creciendo, que se están alimentando, que se están nutriendo, allí es donde está la fuente, y ellos son los que van a reproducir esa forma de crear conciencia. Definitivamente depende de cada uno de nosotros.
porque si no, Conciencia, seguimos sí. sumergidos en lo mismo de lo mismo, y por el contrario, a pasos más agigantados. Es que el Como, problema es el facilismo con que se está viviendo lo que tenemos, o sea, el facilismo con que tú vas inclusive a un almacén y ya tienes un instrumento en la mano con el cual puedes acceder a todo el mundo, a toda la información del planeta. claro. Oiga, eso era como el sueño de nosotros cuando estábamos en el colegio, porque nos tocaba ir a unas bibliotecas, libros, y qué bueno poder haber tenido algo como eso. Pero agrandando el concepto de conciencia, que es algo de la casa novena de una carta astral, porque mi conciencia puede ser de cualquiera de los siguientes tres niveles. Una conciencia religiosa, donde hay un supremo ser al cual yo obedezco y me guío por él. Y eso está bien, ¿no? Hay una conciencia que es científica, donde yo realmente entiendo cómo funciona cada elemento del mundo. Y hay una conciencia filosófica. O sea, son tres conciencias y cada uno evoluciona a partir de una de ellas. Yo estoy más cerca, sin duda alguna, del mundo de la filosofía. Ese es mi patrón de medir el mundo. O sea, y a partir de ese concepto yo tengo también un punto de valoración a partir del cual yo puedo decir, ese país es bueno para vivir. Para mí, en mi concepto de conciencia, es la calidad del servicio médico de una nación. O sea, cómo tratan a sus pacientes, cómo se genera la calidad de vida, para mí es importante, porque si alguien está sano, puede trabajar, puede formar una familia. Está claro que si un país no se preocupa por la salud de su población, sus empresas van a cerrar, sus escuelas no van a tener alumnos. O sea, vamos a tener una complicación. Entonces, por eso la invitación mía siempre es, si usted es capaz de entender que aquí en su cabeza hay algo que piensa, hay algo que entiende, usémoslo. Que si no tiene los argumentos suficientes, use los argumentos de otros que saben más que usted. Sin ir muy lejos, mire, aquí en mi Facebook, ayer compartí una entrevista que le hicieron al filósofo Rafael Monterdet, donde él explica el transhumanismo. O sea, en 7 minutos que dura ese video, hombre, uno queda así, contra la pared. No puede ser que estemos tan mal. Y yo inclusive ayer en un comentario digo, lapidarias las palabras del doctor cuando dice, se metieron ya en nuestra cabeza, se van a meter en nuestro corazón. Y cuando se metan en nuestro corazón, que es el asunto del corazón, del sol que yo vengo hablando, nos habrán tomado de verdad. Ya, dejaremos de ser esto que somos, esto que es Javier, esto que es Andrés y esto que es Giovanni, ya no será más. En mi necesidad, o sea, aprovechar este momento es, mire, yo sé lo difícil que es convencer a alguien cuando no tiene forma de abrirse un poquito, ¿no? Vamos a encontrar gente que su mundo es muy reducido, pero igual, yo inclusive tengo una manera que es muy sencilla de invitar a la gente a que tome conciencia. Y es a partir de una anécdota que me ha sucedido justamente previo a los dos conversatorios. En el anterior, un día antes me encontré así pasando canales y de un momento me centré en la película Inteligencia Artificial. O sea, qué curioso, vamos a hablar de inteligencia artificial y por un día antes la película allí. Y ahora que estaba preparando para este conversatorio, me encuentro viendo la película Ghost in the Shell, que la tradujeron al español como La Vigilante del Futuro. Esta mañana incluso yo la he vuelto a ver ya aquí en mi pantalla de la computadora, porque es la película que yo diría, todos tenemos que ver esa película y a partir de allí decidir si eso que está allí es lo que nos gusta, lo que queremos, hacia dónde nos vamos a dirigir. Sin ir muy lejos, así como para que la gente se emocione un poquito y diga, oiga, voy a ver esa película de verdad. La primera línea de promoción de la película, allí cuando empieza la película y comienzan a explicar más o menos para dónde es que va la película, sale una línea que dice, en el futuro, la línea entre humanos y máquinas ha desaparecido. Y mejor todavía, digo yo, mejor todavía,
los humanos van a tener la posibilidad de automedicarse y esa automedicación implica que usted puede ponerse, ir literalmente, comprar un hígado y que se lo trasplanten. Esta película es fabulosa. Yo realmente me quedé en una mezcla de tristeza extrema, pero como un llamado de atención tan definitivo ahorita, justo ahorita que estamos en el mundo del acuario, de todo esto. Acto seguido, y es que imagínense lo que es, le muestran a uno que la línea se va a perder, y acto seguido, la primera imagen, con comentarios, abro comillas, todo listo para proceder con el trasplante de cerebro, cierro comillas. Esa es la primera escena de la película. Pero atención, no es un trasplante del cerebro de un humano a otro humano. Es el cerebro de Andrés, de Javier, de Giovanni, transportado, insertado en una máquina. Para que pueda ser controlado a través de la máquina, me imagino. Eso que acabas de decir es lo mínimo, es inmenso, pero ahí es donde está. Oiga, no, esto tiene que tener un punto de quiebre. Y yo quiero es eso, por lo menos nosotros los astrólogos entendemos lo que está pasando a partir de símbolos y podemos hablar con esa propiedad. Mira, por ejemplo, Andrés está anunciando unos tiempos que vienen donde va a haber una intensificación, un bombardeo constante de esto que estamos viviendo ahora. Y simplemente el trabajo de nosotros como astrólogo es ponerlo de manifiesto, pero ponerlo de manifiesto a partir de los símbolos con la realidad misma que tenemos aquí, ahora y que se avecina. Es verdad. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Sí, algo que tú estabas nombrando y es esa necesidad de conocimiento y de educación en el ser humano, pero Giovanni bien lo decía, donde se intensifica el sol en la casa 4, yo diría un poco más el concepto de familia, ¿no? El concepto de emociones, el concepto de llenar al ser humano de esa energía, llenarlo de la energía familia, ¿no? De la energía casa, porque eso relativamente se ha perdido montones en esa distracción que hablábamos de trabajo, de velocidad, de las facturas, de los pagos, del diario vivir del ser humano, ¿no? Entonces, muchas familias no es que se descompongan, sino que es que no tienen tiempo para hacer conexión, no tienen tiempo para lo que estábamos hablando a nivel individual, ser conectados. Entonces la familia también se perdió en ese aspecto, porque una mamá, un papá que salen a trabajar, un chico que estudia pero que se queda solo bastantes horas, que se desconecta y entonces recurre a la inteligencia artificial existente, al internet, a los datos, al Google, a las redes sociales, y se desconecta. ¿Cómo Perdón, será? Andrés, perdóname que te interrumpa tan bruscamente, qué pena, discúlpame, por favor, pero es que estás diciendo casi algo que obligadamente te debe llamarnos la atención. Tú lo estás poniendo en un nivel de que efectivamente papá y mamá salen a trabajar, pero no, Andrés, a veces estando en la misma casa, la familia reunida, papá y mamá, el chico está en su cuarto, la muchacha está en su cuarto, la mamá y el papá están en la sala, pero cada uno está con su celular haciendo su mundo. Exacto. O sea, es más, a veces en la misma mesa se hablan desde el celular. Están aislados porque están conectados. Es más, increíble que hoy en día de pronto hasta un padre de familia tenga que decir, mire, a la hora que estemos almorzando, nadie responde llamadas del celular, por favor, no joda, ya. Entonces mira Andrés, que aún lo que dice es que es tan cierto, pero es que la gravedad es tan alta que ya en los mismos hogares se percibe eso, en ese aislamiento, ese aislamiento donde cada uno está en su rinconcito, en su partecita, inmerso, o sea, inmerso en todos estos procesos. Entonces, si se pierde eso, lo vuelvo a repetir, el sol es fundamental, tiene poder en la casa 4 y tiene poder en la casa 9. Si no ajustamos esa línea, esa conexión de protección, de vínculo familiar, y nos elevamos en conciencia, si no tomamos eso, creo que habremos perdido. Creo que vamos a perder la partida porque solamente
nos va a quedar eso. Hay una opción final allí, pero es muy remota. El sol también tiene cierto poder, cierta regencia sobre la casa 11, pero es una casa donde yo tengo que salir a buscar a otros que son mis amigos, mis conocidos. Total. Sí, sí, Y hoy sí, en sí. día lo normal es que desde mi mismo celular yo me conecte con mis amigos. Con ellos no tengo la obligación de verme, pero como sí puedo verme diariamente con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, mis abuelos, ahí es donde está realmente la calidad, la posibilidad. O sea, si hay algo que podamos salvar, es a partir de eso. Ahí. Porque incluso, volviendo a estas películas, ¿se acuerdan que en la anterior conversación di un listado de muchas películas? Sí. Pues yo quiero de nuevo insistir en esto. Oiga, hágase un favor, hagámonos el favor, veamos esta película de la Vigilante del Futuro, porque por lo menos dentro de la atrocidad que se ve allí, que no poder ni siquiera por las calles distinguir quién es humano y quién es un cyborg, o sea, por favor. Es más, hay unas escenas tan hermosas, tan bien puestas, de tocarse uno al otro y decir, eres humano. Y como sentir, como, uy, venga, eres humano. Qué No, emoción. fantástico. Mira, inclusive estas frasecitas que están dentro de la película y que las escenas son terribles o algunas son de un llamado de atención impresionante, dice, comillas, nuestra individualidad es una virtud y esa individualidad es la vida misma que vivimos como seres humanos. Allí inclusive uno de esos, de esas máquinas, dentro de ese conjunto de máquinas, justamente recuerdan eso. Es como que hicieran un recorder de que en últimas la virtud humana era lo valioso y que eso se perdió, ya nadie es humano, o sea, esta vaina como que se perdió el consenso. Segunda frase, hay una escena donde la científico de allí, la profesional que es la encargada de conectar allí a los cyborg y todas esas máquinas, la que hizo el trasplante de cerebro en la máquina, como ella sí es humana, entonces resulta que se le ordena que mate a la vigilante del futuro. Y ella siente ese dolor, como siente esa, y finalmente no la mata y antes la ayuda a volarse, a salirse de allí. El director de la compañía, que es un sinvergüenza, lo dejo en ese término, él dice, no la mataste, es que ese es el bendito problema del corazón humano. Así, literal, lo tengo copiado, refiriéndose a que ella no fue capaz de matarla. O sea, la sensibilidad de su corazón impidió que lo hiciera y para él ese es el problema del corazón humano. O sea, es un problema increíble. Sí, Y la última frase que le dicen a la chica allí, otro que le trasplantaron el cerebro en una máquina, dice, es que no te salvaron la vida. Le dice a la vigilante del futuro, te la robaron. Esa frase es lapidaria, como dije también. Esa es la frase que uno como que siente que de verdad le duele. O sea, cuando le dice, es que ver eso, que se supone, y ese mundo como tan desolado, como tan triste, pero a esa velocidad, a ese ritmo, y que una de las frases célebres sea que una máquina o un cerebro humano incrustado en una máquina le diga a otro cerebro humano incrustado en una máquina de sexos diferentes, ¿no? Hombre, mujer, le diga, es que no te salvaron la vida, porque ella estaba convencida que por haberle salvado su cerebro, quedó viva, ¿no? Le dijeron, antes te la robaron. Y bueno, el proceso es de ella recuperar su vida. Vengo a un puntico que es el que en últimas me motivó mucho para estar aquí. En ese momento en que pasando los canales caigo en la película de La Vigilante del Futuro, exactamente hay la escena en que está conversando la mamá con la hija, que es la que transformaron en Vigilante del Futuro, y ella le dice que los revolucionarios de esa época, los que hacían la revolución en contra de esas poderosas multinacionales, decía que los capturaron y los mataron simplemente porque ellos escribían, tenían como un blog, y en ese blog escribían artículos donde explicaban de cómo la tecnología estaba destruyendo la vida. Oiga, se los puedo jurar, cambié el canal y justo en ese momento está ese diálogo de cómo la tecnología está
destruyendo el mundo. Así, literal, literal, o sea, exacto. Me quedo en la película y era ya la parte final. Por eso me vi en el deseo de verla completa y entender mejor cómo se llega a ese momento. Entonces, esas frases que yo he recreado de allí es como esa invitación final que yo quiero hacerles a todos de, hombre, estamos todavía a tiempo, pero muy poco tiempo nos queda. Yo creo Así que es. si lo que dice Andrés, 2024 ya, con esos planetas incorporados en tanto aire, en tanto Géminis, que si Acuario es aire pero lento, porque es fijo, Géminis es aire rápido, veloz. O sea, nos van a Así acelerar es, a un ritmo impresionante. Y así no se es, les olvide, y no se les olvide que en el 2025 ya está programado la venta de los primeros carros voladores. así es. Vi la noticia hace 2 días y la leí. Ya existe. Lo que pasa es que están en las pruebas finales y tienen proyectado para el 2025 vender los primeros modelos de autos voladores. Ya, Correcto. ahora. Por último, hablando de películas, ya que nos metiste en ese tema y que está muy de moda, Oppenheimer, que fue el avance y la construcción de la bomba atómica, pero fíjate que ahora cada uno se defiende con su arsenal atómico. Entonces Ujú. fue como, es así como estas cosas que no tienen control y obviamente que no se masifican, pero sí se resultan siendo las armas de destrucción masivas, ¿no? No, Pero así terrible. todo se tiende a masificarse y todo tiende, yo digo, que a distraernos. Es que Así nos es, total. confunden, Andrés, nos confunden, nos meten ideas también así elaboradas que realmente no vemos el engaño. Así es, La así es. bomba, la energía atómica la construyeron pensando en que íbamos a iluminar el mundo a bajo costo y que esa Total. tecnología, esa tecnología nos iba a facilitar enorme cantidad de cosas, de productos, de cosas. Y resultó que la explicación más contundente para acelerar el desarrollo atómico es que si mi enemigo tiene 100 bombas atómicas y él sabe que yo tengo 100 bombas atómicas, él no se va a atrever a tocarme. Así es. Exactamente, esa es la idea de India y Pakistán, para empezar. Sí, señor. Así es el deseo de poder. Bueno, El deseo. ya tocamos un poco lo positivo, digamos, y un poco lo negativo que trae esta Ujú. inteligencia artificial. Pero bueno, digo yo y siempre que debemos de extraer de todo lo que pasa, mirar cómo lo llevamos hacia lo positivo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a transformar? Porque si nos ponemos a mirar, pues, wow, dice uno, bueno, esto, como dicen, apague y vámonos. Y yo creo que no es como por ahí tampoco, ¿cierto? Esto tampoco es como por ahí. Hay algo que todavía nosotros y cada uno de nosotros podemos hacer. Desde esa mirada astrológica de cada uno de ustedes, ¿qué podríamos compartir? ¿Sí? En cómo los astros, porque si bien es cierto, hay una mirada astrológica de cada planeta, todo cómo se mueve y lo que nos va dirigiendo, por decirlo así, desde esa dirección astrológica, el ser humano, ¿cómo podemos alinearnos con ello, pero para mantener nuestra esencia de seres humanos? Y fuera de eso, a través de la inteligencia, aprovecharla más bien, ¿sí? Para desarrollarnos y crear esa conciencia de que tanto hemos hablado. Miércoles. Yo no soy, yo Hoy es no tiendo a martes ser, apenas, hoy es no martes tiendo, apenas. no tiendo a ser pesimista y no tiendo a ser fatalista, pero es que la palabra clave la dijo Giovanni, el proceso de conciencia no ha venido en crecimiento, sino al contrario, como en decrecimiento. Ujú. Y entonces eso es lo que de alguna manera uno ve como un panorama, la mejor palabra puedo decir que es sombrío. Entonces uno dice, miércoles, si yo no veo, evidentemente en el tiempo presente, un evento que nos lleve a un tema espiritual de interiorización, de conciencia. Saturno y Neptuno sí entrarán en Aries con la energía de sextiles de potentes Plutón y Urano, pero la distracción es muy fuerte y la individualización que hace el sistema, porque lo que nos está haciendo masivamente es individualizarnos, como les decía,
Google vende los servicios de información individual, pero la tendencia es seguir individualizando obviamente, para meterte en los focos que les interesa en los niveles, bueno, comerciales o industriales o lo que sea. Ojalá se creara uno foco de nivel espiritual donde se dijese, bueno, este mundo de gente le gusta el yoga, entonces le vamos a ver, pero es que venden información falsa también. Entonces uno dice, miércoles, este es un trabajo individual. No hay nadie a nivel masivo que venga y te diga, oye, empieza a conocerte, empieza a trabajar en esto, empieza a intentar evolucionar en esto. Y si tú ves, tampoco venden sistemas de conjunción familiar, tampoco venden sistemas de mejoras familiares, o sea, de conciencia familiar, donde criar a los hijos, donde tener comunicación, donde tener un mayor nivel de actividad entre las familias. No está existiendo. O sea, lo que decía Giovanni, obviamente es un nivel de vender la salud, porque ese es un negociazo, vender la salud y mantener a una población sana, pero eso no es espiritualidad. Y yo siento que ahí no hay un foco de interés para nadie porque no hay una ganancia, hay una masificación. Entonces uno dice, miércoles, estamos abocados. Cuando ustedes hablan, uno de los principios básicos del mercadeo, ¿cuál es? Crear necesidades. Eso es el mercado, crear necesidades. Imagínate, eso es una renta, pues. Eso es lo que tú quieras, en lo que tú quieras, en los cigarrillos, en el alcohol, en los televisores, en los celulares, en lo que tú quieras, en la vivienda, en endeudarte, porque eso es lo que intentan, endeudarte. Todo lo que cause masificación y dinero es lo que tiene un resurgir, tiene una potencia. Pero en que alguien te diga en un nivel masivo, oye, ingresa dentro de ti, trabaja dentro de ti, no hay una colectividad. Si acaso hay nichos, pequeños nichos, y tú sabes, pero que exista algo que te lleve a la masificación de la confianza, de la fe, de la confianza, de la fe, nada. Y menos de la conciencia. Entonces uno dice, miércoles, el trabajo individual sigue siendo el que persevere. Y como digo yo, los grandes eventos dolorosos usualmente son los que hacen que la gente mire. Armero, Palacio de Justicia, para hablar de lo nacional, pero en el exterior seguramente las guerras, las pandemias, eso muchas veces crean focos de atención para que la gente piense en sí misma. Y en la pandemia causó eso, ¿no? Que la gente buscó mejores sitios de vivienda, mejores trabajos, mejores no sé qué, pero finalmente otra vez quedaron sumergidos en el trabajo en casa, por ejemplo. Entonces ahora no trabajan 8, sino trabajan 14 y 16 horas. Entonces uno dice, miércoles, el tema es que hay que trabajar para abrir conciencia, para abrir espacio, para abrir amor, para abrir solidaridad, para pensar en el otro como la unidad. Pero poco trabajo hay, yo digo. Poco se ve. La distracción es un nivel magno aquí. La distracción es lo que manda aquí. El nivel económico, sí, es lo que manda. Entonces, vuelvo y digo, no me gusta ser pesimista, pero el futuro se crea como un espacio sombrío. Casi que las películas terminan siendo apocalípticas y lo que dice Giovanni es cierto. Ahí están. O sea, lo que se creó como una ciencia ficción se está convirtiendo en realidad. Total. Total. Así es. Yo inclusive, yo no voy a usar la palabra pesimista que usó Andrés, pero sí voy a usar una que me acopla más a mí, que es melancolismo. O sea, voy a hacer uso de mi melancolismo. Ese es mi temperamento. Y ese melancolismo es muy saturnino. Y resulta que Saturno, ya lo dijimos en el conversatorio anterior, es el regente natural, clásico de Acuario. ¿Sí? O sea, modernamente ubican a Urano, pero clásicamente es Saturno. Entonces, Saturno, así como el Sol fue una clave para no caer tan al fondo del problema,
Hombre, Saturno de pronto podemos convertirlo en el ideal. Está bien, si nos vamos a meter en toda la tecnología, en la inteligencia artificial, en la realidad virtual, en todo lo que estamos, que sea por un mérito y la consecución de algo que tiene el valor superior a cualquier otra cosa, tiempo. O sea, si todo eso nos genera que vamos a tener más tiempo para nosotros, entonces bienvenido sea ese mundo donde todo vuela, donde todo es veloz, donde sí, porque si Saturno es el que guía, claro, Saturno nos va a encerrar. Saturno tiene un modelo de restricción, pero ¿qué tal si le apostamos entonces que ganemos tiempo? Que esas máquinas, efectivamente, que esos robots hagan todo el trabajo que hacen los humanos en las fábricas, en los campos, en todo. Y que los seres humanos entonces podamos estar ya menos inmersos en esa necesidad de usar tanto tiempo en una función que nos aleja del núcleo familiar. Pero si ese tiempo que nos van a dar no lo logramos catapultar como tiempo de calidad familiar, tiempo de calidad humana, tiempo para construirnos, entonces lo único que vamos a conseguir es que Saturno, que anda con esa guadaña en la mano, nos castre como castra a Urano. En la mitología, Saturno castra a Urano, o sea que sencillamente esa locura uraniana fue cercenada de tajo, no había otra posibilidad. Y quieren un ejemplo de eso, así, sencillo, muy fácil. La mitología dice que Urano todos los días copulaba con Gea y tenía un hijo, un titán, pero llegaba el otro día y no le gustaba, qué feo, qué horrible este nudo, y lo enterraba de nuevo dentro de Gea, dentro de la Tierra. Cuando uno ve eso es como que repetir la misma situación creyendo que va a ser mejor, el próximo va a ser mejor y finalmente nunca fue mejor. Entonces resulta que yo compraba ese computador 286 porque era lo mejor, pero resulta que a los 6 meses ya tenía un 386 y tampoco era lo mejor, Pentium no era lo mejor. Y cualquier tecnología nunca termina siendo la mejor. Entonces algún día algo tendrá que castrar a Urano, convencernos de que ya no necesitamos crecer tecnológicamente para sentirnos vivos, sentir que la vida realmente es nuestra. Algo allá en el mundo tiene que pasar que simule a ese Saturno con esa guadaña gigantesca cortando los genitales de Urano, castrándolo, mandándolo al Tártaro, donde solamente puede tener una función predictiva. Y lo más lindo, después de todo, de los testículos cercenados allá que cayeron al mar, y de esa espuma, dícese que nació Venus Afrodita, el amor. O sea que en últimas necesitamos tiempo para amarnos. Sí. Si ese no es el mérito, si ese no es el sumum, la parte final de toda esta tecnología, habremos hecho el fracaso más estruendoso como humanidad. Y no merecemos ni siquiera el nombre de humanos. No, igual no vamos a ser humanos cuando nos inserten todo eso en la cabeza que viene ya. O sea que, pero tenemos esa oportunidad, ganar tiempo para compartirnos ahora, en familia, como seres humanos. Esa es mi visión, mi expectativa, mi invitación, mi conclusión, no sé, todo allí. Así es. Así es, y definitivamente es eso, es conocernos, es mirar esa esencia como seres humanos que nos invita a retomarla nuevamente, dejar las necesidades. La necesidad definitivamente nos sumerge en el materialismo y el materialismo nos hace perder nuestro rumbo, nuestro oriente, nuestro camino, ¿sí? Y aquí también es la invitación, no solamente para los que nos vayan a escuchar, sino hago la invitación a Andrés y a Giovanni, no sé, una invitación de pronto, cómo nosotros a través de estos medios, cómo podemos seguir nutriendo y guiando, porque realmente lo que hacemos nosotros es guiar, dar una información, una perspectiva, un conocimiento y a través de ese conocimiento guiar, para que a la persona le quede ya como la inquietud, ¿no? Y dicen los maestros, a través de esa inquietud, ¿sí? Verificar.
Cuando yo verifico algo, sé si me sirve o no me sirve, ¿sí? Porque no podemos estar hablando de muchas cosas, ¿no? Y decir, es que este es el camino, ¿sí? Y como borregos siempre seguimos el camino, no. Lo importante es verificar si eso que me están diciendo, que me están compartiendo, yo lo puedo verificar y a través de esa verificación sé que me sirve, pues ese es el camino. Eso decía el Buda. Cuando al Buda le preguntaron, bueno, ¿y para qué le ha servido a usted la meditación? Entonces él dijo, para nada. A mí no me ha servido para nada. Sin embargo, vivo en paz, no tengo ansiedad, ¿sí? Vivo en profunda calma, amo a todos los seres vivientes. Eso para mí es. Entonces él decía, bueno, y le decían los discípulos, bueno, entonces si yo hago lo mismo que usted hace, pues voy a hacerlo, voy a llegar a donde usted llegó. No lo sé. Tienes que hacerlo para saber si te sirve. Y así es. Tenemos que verificar, pero que no nos sumerjamos, no tomemos todo como una absoluta verdad, porque la verdad es particular de cada uno. Verifiquemos, vayamos al fondo, miremos si en realidad es lo que nos llena como seres humanos y empecemos a mirar las N caminos que existen y no simplemente nos vayamos como borregos por lo que nos dicen, como nos han vendido la vida. La vida es supuestamente adquirir un éxito, ¿no? Pero ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito para cada uno de nosotros? El éxito nos lo han vendido como tener mucho dinero, tener. Plate. Pero ese tener siempre es alejado de en realidad nuestra esencia, ese amor como Esclavizado. seres humanos que podemos compartir, el poder dialogar, el poder compartir un momento, el ver crecer una planta, el compartir con la naturaleza. Eso realmente para mí es la esencia del ser humano y es lo que cada vez que ocurren estos acontecimientos en la vida, es lo que la vida misma nos está diciendo. Vayamos a la vida, a verla, a sentirla. Y de allí también parte de lo que dice el budismo, la compasión y la comprensión, De empezar a acuerdo, desarrollarla en cada uno de nosotros. de No sé, acuerdo. Andrés, ya para terminar de pronto, algo que quieras compartir. Fuera de los agradecimientos, Javier, yo digo que la búsqueda, yo siempre he sido un buscador, por lo menos desde hace muchos años, y cuando no podría decir que estaba en un camino espiritual, pero siempre fue la búsqueda, la lectura, el tiempo presente, el poder de mi interior, buscar si era mi mente o mi corazón, búsquedas, lo que tú dices, no comer la verdad absoluta, sino inclusive dentro de la misma libros sagrados de la Biblia está no comer entero. Dice ahí, sigan buscando, sigan, y es el corazón el que lo lleva a uno a leer, a buscar. Realmente esto, y creo que en Giovanni también esto de la astrología no es esa persecución material, sino es un llamado del alma, un llamado del corazón, primero a estudiarlo, a profundizar sus conceptos, analizar y observar a las personas, cómo intentar aplicar el bien dentro de cada ser, ¿no? Y es algo que yo intento fuera de esa meditación que tú lo explicas bien en lo que expresaba Buda, es intentar reconocer la unidad que hay entre todos nosotros, el encanto, yo llamo así románticamente, que hay entre todos, la búsqueda del bien, la búsqueda de esa parte singular positiva de cada ser humano. Entonces es como esa intención permanente de buscar el bien en los demás, en las personas, que este es un momento trascendental y el tema que tú nos ocupas se convierte en un tema de preocupación, sí, pero en el diario vivir es como la búsqueda del amor en cada ser humano, de la conexión que yo tengo con los otros. Es lo que intento hacer humildemente, pues, no liderando nada, sino buscando conexiones permanentemente. Ok, ok. Gracias, Pues, Andrés. Giovanni. bueno, yo simplemente les diría a todos los que nos están escuchando, en eso que se conoce como la carta natal de cada uno de nosotros, hay un sector que se llama el sector número 9, que es el sector de Dios, sí, pero es el sector de la felicidad,
En algún momento leía yo que esa es la casa más importante de todas. La casa novena es la casa más importante de todas. Y cuando yo comparaba los significados de cada casa, notaba que en ningún momento en esa casa aparecía ni el dinero, ni la pareja, no, nada de eso. O sea, investigar la casa novena de cada uno de nosotros es darnos cuenta que la única libertad, porque es la casa de la máxima libertad, que la única libertad que vale la pena es la libertad en conciencia. O sea, que creas en lo que creas, pero que lo sientas, que lo vivas, que realmente estés dispuesto a llegar a donde haya que llegar por esa conciencia que quieres vivir, que quieres tener. Si esa conciencia quiere semejarse al Buda, adelante. Si esa conciencia quiere ir por el camino de Jesucristo, ande por el camino de Jesucristo. Y si el empezar para eso es ir al camino de Compostela, pues váyase allá. Pero cada uno debería por lo menos tener acceso a la casa novena para crecer en conciencia a partir de lo que es su verdadera conciencia. Yo inclusive llegué a una conclusión en lo personal que es mi conciencia de casa novena regida por un dios guerrero, se llama Marte. Y eso me quedó como sonando, pero ¿cómo así? O sea que si yo hubiera nacido en tiempos antiguos, tal vez sería un caballero templario, ¿no? O sea, defensor de una causa religiosa con la espada en la mano. Perfecto, pero como no estamos en esos tiempos, adaptando eso a mi vida, me di cuenta que yo soy exactamente el que cuando estoy frente a algo que parece una verdad, y peor si es una verdad que todo mundo da por hecho, yo simulo que en mi mano tengo un bisturí, porque eso es Marte. Y haga de cuenta que si fuese como una cortina, yo rompo esa cortina con mi bisturí y me atrevo a meter la cabeza detrás de esa cortina a ver qué hay. Esa es la forma de crecer en conciencia y generar felicidad. O sea, la felicidad está en la casa novena, pero tenemos que ser conscientes de eso y crecer en esa conciencia. Esa es la invitación final. Así es, muchas gracias. Agradecerles a todos los que nos ven, agradecer a Andrés, a Giovanni por esta oportunidad. Seguramente vamos a compartir muchos más espacios de este o otros temas. Y realmente la invitación es eso, es crean en su intuición, en el corazón. Volvamos a recobrar, a retomar el corazón, porque allí está la fuente del ser humano. Definitivamente allí está la fuente del ser humano. Está todo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Y les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti y a todos los que nos han escuchado en esta noche. Gracias, Javier. Gracias, Chao, Andrés. Bendiciones. Gracias. Que estén muy bien. Chao.